Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para compartir las lecturas de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. La palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es fortaleza. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios une. Bueno, la palabra de Dios hace muchas cosas, muchas obras maravillosas en nuestras vidas. Así es que sean bienvenidos todos. Un saludo especial para todos los hermanitos que en distintos lugares del mundo nos reciben. La invitación para que siempre lo hagamos en oración. La invitación para que repliquemos el video después de verlo, después de escucharlo. La invitación también para que lo apoyemos económicamente en la medida de lo posible a través del Nequi que al final de la emisión damos. Y pues bienvenidos, bienvenida Margarita, bienvenida Gracielita, bienvenidos los hermanos del grupo de oración de Fusagasugá, quienes hoy nos van a compartir la liturgia de la palabra de Dios. Los invito para que entonces comencemos en oración. Buenos días para todos. Buenos Le doy la días. bienvenida a todos mis hermanitos que están presentes en este grupo, Puentes de Misericordia, y a todos los grupos y a todas las personas que han de llegar y los que van a escuchar y ver esta liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido por medio de este momento que nos mandes al Sagrado Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, ilumine nuestra boca, para que todo lo que hablemos, digamos hoy, sea bajo su santa gracia, que nos ilumine, mande su sagrada luz para que podamos entender, comprender y discernir bien la palabra, lo que Cristo nos quiere decir para que hablemos de él, esas enseñanzas bonitas que Él nos da cada día por medio de esta liturgia. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos por este día tan maravilloso de vida que nos das, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti por medio de tu palabra, por medio de este grupo que quiere conocerte, que quiere cada día estar más contigo, apegarnos a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, amado Dios, porque eres grande y poderoso. Te amamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este día, para que con tu santo nombre nos dé la gracia de poder tener una vida sana, santa, llena en ti, Señor, glorificada en ti. Amén. Lectura Nos de la dispone- primera carta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿hay alguien entre ustedes que teniendo un pleito con otro, se atreve a llevarlo a juicio ante los impíos y no ante los santos? ¿Han olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no estarán a la altura de juzgar minucias? Recuerden que juzgaremos a los ángeles, cuando más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dan jurisdicción a gente que en la iglesia no cuenta. ¿No les da vergüenza? ¿Es que no hay entre ustedes ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre gentiles. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleito entre ustedes. ¿No estaría mejor
sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, son ustedes los injustos y los ladrones, y eso con hermanos de ustedes. ¿No saben que ninguno malhechor heredará el reino de Dios? No se hagan ilusiones los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores. No heredarán el reino de Dios. Así eran algunos de ustedes antes, pero fueron lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo El y Señor adorna ama, con la victoria a los humildes. el Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila. El Señor ama a su pueblo. Y con victores a Dios en la boca, en su honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ama a su pueblo. Del Santo Evangelio según nuestro Señor San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos un minutico para entender y comprender lo que nos ha dicho hoy nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, de su evangelio, para que miremos qué es lo que nos queda en nosotros y podamos nosotros expresarlo para servirle a los demás. Amén.
El Señor nos ha dado en este momento una enseñanza para que la podamos compartir entre nosotros, nuestros hermanitos que estamos en este momento aquí, para compartírselo a todos los que lo van a escuchar y lo van a ver. Entonces, espero, ¿quién quiere participar? A ver, puesto que hoy la palabra nos deja una enseñanza muy bonita. Empecemos a mirar que si nosotros tenemos primero que orar, por eso nosotros llamamos al Espíritu Santo para que nos ilumine nuestra mente, que sea Él el que no seamos nosotros los que vamos a hablar, que sea el Espíritu Santo el que va a hablar. Hoy la palabra nos dirige hacia la oración, ¿sí? Hacia la oración, que también debemos hacerla todos en unión, en grupo, y participar de eso que ese testimonio que Dios nos deja a nosotros en cada oración que nosotros hacemos. Entonces, lo llamo a que participemos y expresemos ese testimonio que Dios nos ha dejado hoy en nuestra oración. Marta Lucía. Buenos días. Eh, por favor, me colocan en la pantalla la primera lectura. Muchas gracias. Bueno, aquí Pablo, el apóstol Pablo, sigue exhortando, llamando la atención, en fin, a este pueblo, que a pesar de ser un pueblo que era muy, muy bendecido, muy tocado con el Señor, muy crecido a nivel espiritual, pues como que estaban como retrocediendo o a veces estaban dando pasos de retroceso eh, en muchas cosas, ¿no? Primero, eh, parece que habían personas que estaban como, sí, en pleito, estaban disgustadas, estaban no teniendo misericordia con los otros. Entonces, como que les dice, es que se han olvidado que los santos juzgarán el universo. Y bueno, una serie de recomendaciones y de exhortaciones que les hace eh, en cuanto a los juicios, ¿no? En cuanto a nosotros con nuestros hermanos en comunidad. Y hasta les dices que no les da vergüenza, es que no hay ninguno entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos. Sí, parece que habían discusiones, peleas, y que estaban llevando a mal término todo esto. Sí, no era lo que él les había, lo que a través de él el Señor les había enseñado de cómo resolver los pleitos, de cómo perdonar, de cómo mediar, ¿sí? De cómo ser mediadores entre ellos. Entonces, pues la enseñanza aquí es muy clara, porque pues a veces andamos mucho a la defensiva con los hermanos, ¿cierto? Y bueno, y no tenemos misericordia y, y juzgamos y es que a mí no me va a venir a, o sea, de verdad que sale como esa soberbia, como ese orgullo, y creemos que estamos haciendo justicia, ¿no? Y dice que en cambio vosotros sois los injustos, los ladrones, y eso con hermanos vuestros. Esta es una palabra muy fuerte, o sea, estaba muy enojado. Entonces, porque a veces parece que se creían
como que tenían el derecho a hacer justicia, a, venga, que es que yo soy aquí, que voy a poner el orden, en fin. Y termina pues con una palabra que les dice, como que les hace una lista de quienes no heredarán, ¿sí? Aquí no es quienes heredarán, sino no heredarán el reino de Dios. Y les dice que no se hagan ilusiones, ¿cierto? Si después de actuar, si después de hacer ciertas cosas, si nosotros no estamos con los cinco sentidos y alertas, pues no nos podemos hacer ilusiones de que porque fui a la Eucaristía, de que porque yo voy al grupo de oración y no he faltado tanto tiempo. No hay nada asegurado, no hay nada asegurado a nivel espiritual, porque en cualquier momento nosotros podemos cometer errores muy delicados, y y entonces él hace una lista de muchos pecados, digámoslo así. Hay una lista de pecados, pero sin embargo, aquí dice famadores, estafadores, bueno, ladrones, de todos, o sea, inmorales, idólatras, no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, les da como esa palabra, como suavizando ahí, como, pero acuérdense la esperanza, ¿no? Ustedes fueron lavados y santificados y justificados por el Señor. Entonces, o sea, no permitamos que después de haber recibido ese regalo del Señor, esa justificación por su sangre derramada, pues todas estas cosas que nos alejan, que nos llevan como para el otro bando, pues sean más fuertes que eso, ¿no? Es como esa exhortación. Entonces, es una palabra fuerte, pero a la vez muy bonita y muy esperanzadora, porque sabemos nuestra condición humana de pecado, pero pues para eso está el Señor, ¿sí? Para hacernos caer en cuenta, para, para podernos arrepentir de corazón y poder hacer las cosas de otra manera. Hay cosas que dicen que son irreparables, pero yo creo que en el Señor hay muchas cosas que nosotros podemos reparar, nos podemos retratar de una manera, o sea, sincera, ¿sí? Y esto es muy bonito, esto me parece muy bonito, porque después de mostrarnos todo ese lodo y toda esa cosa y toda esa oscuridad y todo, pues termina diciéndonos esto, y es muy esperanzado. Muchas gracias. Amén. Nancy, Hola, muy buenos días. Buenos Yo, días. el Evangelio, como el Señor, aquí nos relata el evangelista San Lucas, que pasó toda la noche orando. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando, toda la noche. Y eso que Jesús también es Dios. Sin embargo, tuvo ese momento de intimidad. Y no solo 10 minutos, no solo media hora, no solo una hora, no solo un ratico, no solo 2 horas que a veces se nos hacen eternos a nosotros, sino toda la noche para tomar una decisión. Y eligió a 12 de manera especial, los nombró apóstoles. Pero después de que los nombra, nos continúa redactando que bajó con ellos de una vez a servir en el monte, orando con su padre en esa intimidad y toda la noche, y ya se paró en una llanura, y ya con la multitud en la llanura, y bajó con ellos, no se bajó solo, bajó con ellos, y al servicio extraordinario, ¿sí? A todo el que se acercaba a él, a todo el que siquiera lo tocaba. ¿Cómo sería la fuerza tan grande que él transmitía? Eso, el amor, la misericordia tan grande que ni siquiera tenía que verse, sino de una vez.
su solo presencia transmitía. También me llama la atención, te dice que no solo llamó con los 12, bajó con los 12, sino con muchos discípulos. Entonces, no solamente el servicio se limita a esos 12, que digamos como por decir, entre comillas, de manera especial, bajó con todos, o sea, porque el Señor pone su mirada en cada uno de nosotros, nos nombra discípulos o nos nombra apóstoles, pero Él pone su mirada en nosotros, nos capacita, nos prepara, nos envía y quiere que recordemos que en otros momentos nos ha dicho, y harán cosas mayores aún. Entonces yo digo, ¿por qué tanto desconfianza y por qué tanto a veces entramos en pleitos? Y eso me lleva a la primera lectura. Y de la primera lectura que me llama mucho más esta primera palabra que dice que nos centramos en minucias, minucias. A veces, aquí sí, como ya lo dijo Marta, entramos en tensiones, diferencias o discusiones que son minucias. Entonces, para mí, aparte de todo lo que ya dice San Pablo, lo que dijo Marta ahorita, me invita también a un conducto regular, me muestra un conducto regular. Si yo esas minucias, igual donde hay seres humanos, siempre van a haber tensiones, diferencias que no se saben manejar. Tratemos de arreglarla entre nosotros mismos. No tomemos esa palabra juzgar aquí como tan literal, porque en el fondo, pues está creo, percibo que está hablando de situaciones tensionantes, ¿sí? Que son minucias y que muchas veces le dejamos dar tanta trascendencia, nos ahogamos en vasos de agua, lo agrandamos, entonces ni siquiera lo hablamos con la persona que es. Sí, voy a dar un ejemplo. Digamos, Dorita, entre Dorita y yo se presenta una tensión y no la tratamos de arreglar entre nosotros, si de una vez nos agrandamos, no hablamos nosotros, sino nos vamos al coordinador, o no, que tiene que ser con Norman, o no, que tiene que ser con la iglesia, o no, que tiene que ser hasta allá, metemos hasta autoridades civiles. ¿Sí? Aparte de todo, vuelvo yo para no repetir lo que estaba diciendo Martica, me invita a mí a un conducto regular, porque de todas maneras, seamos sinceros, somos personas y siempre se van a presentar diferencias y tensiones. Entonces, tratémoslos de arreglar así. Él a mí me llama mucho la atención cuando dice que si no nos da vergüenza, tratémoslos de arreglar entre nosotros y no dejemos que esas minucias se alarguen y se vuelvan tormentas en un vaso de agua y que sea el Espíritu Santo, recordando como lo dice él al final. ¿Me pones el final, Celina, por favor? Que lo dice al final, un poquitico más que el nombre lo tapa. Entonces, pero fuiste lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Recordando eso primero. Ya que, recordando que el Señor nos ama, que somos su pueblo que nos ama y que nos da capacidades también, que nos da razonamiento y decisión, y tratemos de arreglar esas minucias, esas diferencias entre nosotros mismos. Ya, si se pasa a mayores, pero siguiendo un conducto regular, pero que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien Claudia, más? Muy buenos días para todos. Em, pues aquí en la primera lectura Pablo me da a entender que si tenemos alguna discordia con alguien, si algo no nos gusta, si hasta de pronto en nuestra misma casa, en vez de nosotros ponernos a reclamar, a reprochar, a pelear, a juzgar, que pongamos todo en las manos solamente de Dios, que solamente es el único que nos arregla las cosas. Em, Y sí, sí me he dado de cuenta de eso por mi parte, porque últimamente sí he tenido muchos inconvenientes y todo, y yo he tomado la opción de que digo, ¿para qué me pongo a pelear con tal persona si me va a decir eso no es así, si me va a contradecir? Entonces yo solamente digo, Señor, solamente que el Señor haga su santa voluntad y dejar todo en las manos de Él.
Y así como nos enseñaba Norman, nos decía, levantémonos, demos gracias a Dios. Bueno, primero que todo pidamos perdón por todos nuestros pecados, porque cada momento lo ofendemos con nuestras actitudes, nuestras acciones, porque somos demasiado pecadores. Y después darle una alabanza grande al Señor, alabarlo a todo momento, a cada instante de nuestras vidas. Y después suplicarle por nuestras necesidades, dejarle todo en las manos de Él, que Él nos va solucionando todo, porque el único que arregla las cosas es Él, porque a veces creemos que hacemos mucho peleando, discutiendo, cuando lo que hacemos es enfrentarnos y formar mal ambiente. Entonces, pues la sugerencia es, y que lo que nos dice Pablo, que yo entendí que es dejar solo en las manos de Dios, que Él arregla todo aquí en la tierra. Amén. Buenos días. Amén. Amén. Buenos Gracias. días. Sí, sí, gracias. Bueno, las enseñanzas de hoy son bien fuertes, pero la invitación que nos hace Pablo es que mira, que llevemos todo de la mejor manera, que no lleguemos a pleitos tan grandes, tan feos, ¿cierto? Que hay soluciones, que cuando estamos con la presencia de Dios, no debe de haber situaciones tan fuertes. De verdad que la única forma es solucionarlo hablando las dos personas y que haya paz. De verdad, tratando de aplacarlo, mejor decirlo, y no llevarlos hasta a lo más grande, a lo extenso, porque pues obviamente que ya no lleva un camino más fuerte. También nos dice que acá en el Santo Evangelio nos dice que habían tantas personas, gentíos, que siguen a nuestro Señor. Unos son para que los cure, ¿cierto? Otros para mm, estar ahí en la presencia de Él, pero muchos de ellos, el Señor pues oraba tanto, tanto, y antes de esto pues fue mirando entre sus gentíos y fue nombrando a cada uno los que fueron sus discípulos. Y él, estos discípulos no eran como que ya los tenía desde antes, no. Él fue como mirando a ver a cada uno seguía sus oraciones, su enseñanzas que le iba dando, em, pero sin embargo no dejaba de haber como esa parte de, de ellos, como discípulo que también lo entregó, digámoslo así. Obviamente que esta persona lo entrega, pero no el Judas, que fue el traidor, él lo entrega, pero él no lo entrega porque la ambición de él era pues porque le ofrecieron unas monedas, ¿verdad? Porque él sabía que Jesús era tan inocente, ¿cierto? Tan santo en todo. Entonces, la enseñanza que nos lleva hoy que nos deja es que miremos primeramente, que estando en manos de nuestro Señor, estando en oración, que todo lo hagamos en presencia de Él y con esa valentía que Él hace para que nosotros cada día aprendamos. La enseñanza de Él es que nosotros no nos alejemos de Él, que hagamos todo siempre pensando en Él y que no nos dejemos involucrar, no nos dejemos provocar, que no nos dejemos llevar al fondo de los problemas, sino ponerlo todo en manos de Él. Y así como nosotros tenemos esa presencia de Dios, así mismo vamos nosotros a dar de nosotros mismos. Así mismo vamos a salir con esa fuerza, con ese amor que Él nos enseña, esas enseñanzas que cada día nos lleva a eso, a que llevemos todo en paz, todo en amor,
porque Dios es grande, Dios es luz y Dios es poderoso en todo. Él es el único que puede hacer las cosas. Entonces le damos gracias a Él, Dios Todopoderoso, porque Él nos está enseñando cada día más con el amor de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, Luis Eduardo. Me parece que Buenos para días. este tema de la primera carta, lo que están ustedes reflexionando, yo sugiero que luego se mire el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18. Hay un apartado que se dice la corrección fraterna. Allí nos dicen San Mateo, bueno, el escritor dice que si tu hermano llega a pecar, vete y repréndale a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado en la palabra de los dos o tres testigos. Tercera opción, si los desoyen, a ellos díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti camino al gentil y al publicano. Eso me parece que es una parte importante del Evangelio para lograr no sacar inclusive a primera hora de la comunidad los conflictos normales que se presentan en esta parte. Gracias. Amén. ¿Quién más nos va a participar lo que le dejó Dios hoy para la vida? ¿Alguien más? No veo más manos levantadas. Bueno, gracias, Norman. Hoy la palabra me dice que, hablando un poco sobre lo que dice la palabra y el evangelio, están muy relacionados hoy con la oración, ¿sí? Porque están muy relacionados con la oración. Porque Dios en la palabra dice que debemos, que nosotros no debemos compartir. Ya un momentico, me organizo. Que nosotros no, en la palabra nos dice que nosotros debemos aprender a hablar, ¿sí? Hablar, a estar con a compartir con las demás personas, o sea, no aprender a juzgar, ¿sí? Nosotros no debemos juzgar porque nosotros sabemos que hay un Dios que es el que nos va a juzgar a nosotros, ¿sí? Entonces, hay un momento de que nosotros somos de las personas que pensamos en la vida cotidiana. No pensamos sino en nosotros, ¿sí? Y decimos que debemos, me gusta mucho esta parte que dice, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? Nos enseña que nosotros en la vida cotidiana tenemos algún problema, alguna duda, y nosotros vamos y acudimos al amigo,
acudimos a personas puede ser de otras iglesias en la cual no tenemos una participación continua en las mismas ideas relacionadas a nuestra idolatría con Dios, a nuestra iglesia. Entonces va a haber confusión, va a haber confusión de lo que nosotros estamos pidiendo, porque todo el mundo no pensamos las cosas iguales, no pensamos lo mismo, sino que vamos es a errar, vamos a seguir cayendo en el error que teníamos, porque una persona nos va a decir una cosa y la otra nos va a decir otra, y nosotros no vamos a poder llegar a defendernos, ¿sí? Viendo en lo espiritual, nosotros no nos vamos a poder defender con nuestra idolatría, con lo que nosotros creemos en Dios, porque resulta que todas las personas no tenemos la misma forma de pensar y actuar referente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues llegar y pensar que nosotros nos tenemos es que dirigir primero que todo a Dios en oración, que Él es el único que sabe qué es lo que, qué es lo que necesitamos y qué es lo que más nos conviene para nuestra vida. Él es el único que nos puede juzgar si estaba bien hecho lo que estábamos haciendo o no estaba bien hecho. Entonces, esa seguridad, nosotros debemos de tener esa seguridad de creer en Dios, en que hay una persona que ante todo y ante todo el mundo puede, es el único que nos puede dar un principio de seguridad, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, que Él es el que nos puede aconsejar. ¿Cómo pedimos ese consejo? A veces nosotros decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no veo ese Dios, si yo no lo tengo frente? Porque nosotros a veces pensamos que si no tenemos las cosas de frente, no las podemos hacer. No podemos, que si Dios no sabemos escuchar, entonces ¿a qué nos llama Jesús en este momento? A que aprendamos a escucharlo, a verlo. Sin que Él esté presente, nosotros lo podemos ver, escuchar. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Por medio de la oración. Por medio de la oración nosotros podemos pedirle a Jesús eso que necesitamos. Pedirle a Jesús eso que necesitamos. Él nos escucha, Él nunca nos dice a nosotros, no, no hay, no se lo voy a dar. Eso está mal hecho. Dios nunca nos juzga a nosotros. Pero por el hecho que Él no nos juzgue y que nosotros sabemos que Dios es que Él nos corrige, mas no nos va a juzgar. Como nos puede juzgar el de la ley, el juez. Se va a decir, usted se va a ir para la cárcel porque hizo esto y esto y esto, a veces sin escucharnos. Dios no va a hacer eso. Él nos va a escuchar. Él sabe todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Entonces, primero que todo, metámonos en oración, ¿sí? Metámonos en oración. En oración podemos pedir perdón a todo el que nos ha hecho daño por medio de Jesucristo, porque Jesús intercede por nosotros ante el Padre y el Padre ellos nos sanan, el Espíritu Santo nos ilumina para poder pedir ese perdón. Entonces, que esa oración sea continua, que no pensemos que vamos a orar hoy y ya mañana se nos hizo el milagro de arreglársenos el problemita que teníamos. Que no debemos juzgar al hermano porque sí. A mí me llama mucho la atención la palabra hoy, porque a veces algún día alguien me dijo sobre un problema, un hermano mío, me dijo sobre un problema familiar, sobre unas deudas. Me dijo, no, es que la palabra lo dice. La palabra dice que nosotros, una cosa son las deudas
y otra cosa es el perdón de Dios, o sea, la palabra de Dios, la hermandad. Otra cosa es la hermandad. Y yo dije, pero ¿cómo así? Si Dios no quiere, si una cosa son las deudas, pero Dios perdonó a aquel que le debía no sé cuántos centenarios, ¿sí? Y ese fue y no perdonó al otro que le debía más centenarios, sino que lo echó a la cárcel. Entonces, espiritualmente con Dios, ¿cómo estaría? ¿A quién tenemos que ponerle cuidado? ¿A la ley de la tierra, al dinero? ¿A que a mí no me quiten, a que a mí me dan más, a que mi... Pero nunca estamos pensando Claro, como uno en se pone bravo, entonces yo una vez me pongo bravo primero. por favor, Martica, se te apaga. abrió el ¿No? micrófono. Pues, Y entonces, ¿a quién le vamos en qué estamos? Nosotros que somos tan espirituales, que somos tan de Dios y que sabemos que hay un Dios vivo, pero le estamos dando más cabida al otro Dios, ¿no? Al que no debemos escuchar, y a eso es que nos llama Dios. No escuchemos las palabras soezas de otras personas, acudamos a la palabra de Dios vivo. A eso es que nos llama Dios en este día. Entonces, la palabra para mí hoy es gratuita, que también Dios dice que nosotros en el Evangelio, nosotros podemos, dice la palabra, nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos solos, tan solos que no podemos, que Dios también tuvo que acoger a 12 apóstoles para que le ayudaran en su oración, le ayudaran en su caminar. Nosotros solo no podemos. Dios escogió a 12. ¿Para qué escogió a esos 12? Para que le ayudaran en su caminar de predicar su palabra, de convertir, de sanar. Sí, pero él, antes de elegir eso, ¿qué hizo Jesús? Y oró para que el Padre le indicara qué era lo que debía hacer y cómo lo debía hacer. Porque es que nosotros no podemos solos. Por eso fue que Jesús nos dejó al Espíritu Santo, para que nosotros nos acogiéramos a Él y Él nos pudiera ayudar en ese caminar. Por eso fue que dejó los 12 apóstoles y por eso es que Él nos manda a nosotros. Él dejó 12 apóstoles para que le ayudaran en ese caminar de convertimiento de las personas, a predicar su palabra, a sanar, a que hubiera un regocijo, puesto que en ese pueblo donde él estaba había había mucha maldad, había infidelidad, había adulterio, o sea, no estaban como Dios quería que estuviera su pueblo. Por eso tuvo que escoger a esos 12 apóstoles, y eso dice Pablo en el Evangelio. Vayan y ayúdenme a predicar, a decir que no están solos, que aquí está Jesús que los puede ayudar. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Nosotros tenemos que aprender a orar, saber que el que está frente a nosotros en la oración es Jesús y que no hay nadie más. Y apegarnos a Él y no escuchar palabras oesas. Palabras de otras personas que realmente tienen un vacío espiritual y en las cuales no se puede confiar uno. Entonces, primero confiemos en Dios nuestro Señor y así vamos a llevar una vida sana, llena de amor, llena de comprensión, una vida en la cual nosotros vamos a poder, por medio de la oración, poder transmitir ese amor que Dios nos ha dado, que Dios quiere que nosotros lo transmitamos a otras personas, que no nos quedemos con ese amor aquí guardado para nosotros, sino que lo transmitamos a otras personas, que nos levantemos con esa don de salir y decir, aquí estoy yo para predicar lo que Dios me dijo por la noche en la palabra, o lo que Dios me dijo en este día en la palabra. Amén.
Gracias, Margarita. Dios la bendiga. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, mis hermanos, ya ustedes han tocado bastantes temas sobre la liturgia de hoy. Qué importante es la oración en la vida del cristiano para tomar decisiones, para hacer elecciones. Es fundamental, y es fundamental no porque sea algo mágico, sino porque es que la oración es un diálogo con Dios, diálogo. Yo siempre insisto en la palabra diálogo. La oración es para que tú le preguntes al Señor si la decisión que voy a tomar, lo que está pasando, lo que está sucediendo, cómo lo manejo, qué tengo que hacer. Y obviamente, si le pregunto, le tengo que escuchar su respuesta. Entonces, Jesús ora y el Señor, Dios Padre, le responde. A lo segundo que quiero resaltar es los procesos. Dice el Evangelio que Jesús tenía discípulos. Dice cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. A mí me da la impresión de que hoy muchos quieren hacer el triple salto mortal. Quieren saltar de ser seguidores a ser apóstoles. Y la palabra nos muestra un proceso. La palabra discípulo significa aquel que aprende, que está en aprendizaje, que está en formación. Y de entre los discípulos, de los que se venían formando, de los que venían caminando con él desde el principio, de esos fue que escogió el Señor a los 12. Ahora viene otro tema. Entonces, el segundo punto era los procesos. Necesitamos entender los procesos. Necesitamos entender que nos debemos de formar, de que nos debemos de preparar, que debemos de estudiar, que debemos de crecer, que debemos de dejar que el Señor haga la obra en nosotros. Primero en nosotros. Tercer punto. Generalmente la palabra apóstol se le da el significado de enviado, pero a mí me parece que dentro de esos mismos procesos y aún en los procesos lingüísticos, creo que las palabras van adquiriendo una connotación más profunda. Por ejemplo, una posta o un poste es algo que se afianza, normalmente en nuestras ciudades se utiliza para colocar las redes de energía eléctrica o las redes ahorita de internet y todo lo demás. Pero es algo que se afianza, es algo que está fuerte, es algo que está firme. Y entonces ya solo apóstol no es aquel que está enviado o enviado a predicar, porque en ese caso muchos son enviados a predicar, pero no todos son apóstoles. Entonces a mí me parece que la palabra apóstol aquí significa aquel que está bien sembrado, bien cimentado, para darle fuerza, sostén, apoyo a otros. ¿Quiénes son apóstoles? En ese caso surge la pregunta, ¿quiénes son apóstoles en nuestra iglesia? En nuestra iglesia católica, apóstol son los obispos. Para nosotros el apóstol es el obispo, para nosotros los católicos. El obispo ya lleva años de caminar, años de consagrado, años de estudios, de preparación y sobre todo años para tener seguro y claro cuál es su camino, cuál es la convicción que tiene. Entonces, si comenzamos a entender eso, comenzamos a ver la profundidad, no solamente nos quedamos con la palabra enviado, sino que vamos un poquito más allá. Entendemos lo que San Pablo está hablando, nos habla en la primera lectura, y es que como ustedes ya lo dijeron, habían algunas discusiones, pleitos, problemas en los hermanos de Corinto. Recuerden ustedes, como lo hemos venido hablando, quiénes eran los de Corinto, cómo eran, qué características tenían. Era una comunidad muy carismática, era una comunidad llena de dones, era una comunidad muy misionera, echada para adelante. Bueno, era una comunidad espectacular. Pero tanta proactividad parece que estaba generando roces y disgustos entre ellos. Y a lo mejor una comunidad tan grande, tan llena de gente, pues, hombre, permitió que se infiltraran o que entraran a ser parte de la comunidad muchas personas que a lo mejor no estaban viviendo la fe como la debían de vivir. Bueno,
De todas maneras se dieron esos roces. Y présteme atención, como no eran personas maduras, como no eran personas con crecimiento, como no eran personas con formación, y como no eran personas que tenían muy buenas bases, al tener esos roces, en lugar de buscar las autoridades de la iglesia, ojo, cuando yo digo las autoridades no es solamente aquel que tiene el título, sino lo que ya dije como apóstol, que tiene los años, que tiene la experiencia, que tiene la sabiduría, que tiene la certeza, la seguridad, la convicción, la fe, etcétera, la madurez, la madurez. Entonces se fueron a buscar las autoridades civiles. Vuelvo y hablo de los procesos. San Pablo en Romanos capítulo 13 nos va a hablar de las autoridades. Y entiende ahora San Pablo en Romanos 13 que toda autoridad viene de Dios. Entonces, hasta aquí en este momento, cuando se les está hablando a los de Corinto, les está diciendo, venga, ustedes tienen una autoridad interna en la iglesia. Y esa autoridad es el apóstol. Bueno, pero nosotros tenemos muchas dificultades y el apóstol, nuestros obispos, también tienen mucho trabajo que realizar. Entonces, por eso se nombran los presbíteros o los diáconos. Entonces, esos presbíteros o diáconos son nuestros sacerdotes, a quienes se les delega de alguna manera el acompañamiento de las comunidades, la asesoría, la consejería y, ¿por qué no?, la intermediación. La palabra presbítero también significa eso, ¿no? O sacerdote significa el que intercede. La palabra sacerdote significa el que intercede. Y si el sacerdote debe interceder por nosotros ante Dios, Pablo aquí también en la primera carta a los Corintios lo coloca como aquel que puede intermediar entre ustedes, entre sus problemas y conflictos. Y es que resulta ilógico que unas personas de Dios, con un caminar cristiano, con un conocimiento de la palabra de Dios, se vayan a colocar en las manos de un juez civil, un juez con criterios puramente humanos. Obviamente que el juez, o el juez civil, no va a poder juzgar claramente sobre las situaciones, sobre las cosas que pasan a nivel puramente humano. Por eso tan importante la recomendación que nos hacía Luchito de Mateo 18 y la recomendación que yo les hago de Mateo capítulo 15, verso 14, en donde dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si ya hay dificultades en la comunidad, si ya hay roces en la iglesia y aún las llevan esos problemas ante una persona civil que no tiene un caminar cristiano, que no tiene una formación cristiana, que no conoce el caminar de Dios, la voluntad de Dios, pues hombre, ¿cómo se van a poner en las manos de un ciego? Las cosas de la iglesia deben solucionarlas dentro de la iglesia. Pero no solamente es eso el problema, sino que además de esto terminamos siendo un mal ejemplo y un mal testimonio para los demás. Para esa sociedad civil que espera de nosotros que seamos más sabios que ellos por nuestra vida de oración, por nuestro conocimiento de la palabra de Dios, por nuestro caminar y por nuestra experiencia, por nuestra madurez. Ellos esperan que seamos nosotros los que les demos luces, los que les enseñemos, los que los guiemos, los que los ayudemos. Y nosotros vamos a colocar en las manos de ellos, pues hombre, vamos a terminar siendo un antitestimonio. Vamos a terminar siendo una vergüenza delante de ellos. Por eso el regaño tan fuerte de San Pablo de oye, es que no les da pena, no les da vergüenza. ¿Cómo se les ocurre hacer eso, por Dios? Entonces, a mí me gusta muchísimo también la última frase, y yo la entiendo de otra manera. Pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Que a mí me parece que muchas veces nosotros como cristianos perdemos nuestra identidad cristiana. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que hemos sido iluminados por la gracia del Espíritu Santo. Se nos olvida que supone que somos templos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos comportándonos como si fuéramos del mundo y llevando nuestros pleitos ante los que son del mundo. Cuando perdemos de vista lo que somos, retrocedemos y volvemos a ser lo que antes éramos.
del mundo, puramente del mundo, ya, y no más, con criterios puramente humanos, sin luz, sin sabiduría, sin entendimiento, sin paz, sin perdón, sin reconciliación, sin nada. Y eso termina siendo ilógico, eso termina siendo salido de los cabellos. No podemos retroceder, no podemos olvidar quiénes realmente somos. Fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Que no se nos olvide quiénes somos para que no terminemos retrocediendo y perdiendo el tiempo y haciendo lo que el mundo común y corriente hace. Aprovechemos los procesos. Démosle gracias a Dios por nuestros procesos. Sigamos más bien creciendo y tratemos de madurar cada día más. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Norman, gracias. Démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos acompañado en este día, por medio de esta Santa Liturgia, enseñarnos que debemos orar, que por Él fuimos santificados en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que siempre debemos acudir a Él antes que ante otra cosa. El Señor Jesús, gracias por darme la palabra hoy, porque sí, fuiste tú hoy el que diste la palabra en mí y en todos mis hermanitos de Fuentes de Misericordia. Gracias, Señor, por tus grandes enseñanzas. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que el Señor me dé la gracia de poder seguir orando, aprendiendo de Él, que Él por medio de la oración me enseñe el camino, cómo debo orar para llegar a Él. Para que con el poder del Espíritu Santo tengamos el discernimiento para actuar, para orar y para, sí, que aprendamos a perdonar y a vivir en convivencia. Amén. Para que el Señor nos dé la gracia de siempre avanzar y nunca retroceder. Amén. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser partícipes de esta oración y que siempre, Señor, nos lleves en tu corazón. Amén. No les voy a dar la bendición en la oración de bendición, porque los quiero invitar a que sean partícipes de nuestras oraciones en nuestro grupo de oración Fuentes de Misericordia todos los lunes en Subia a las 4 p.m., en Fusagasugá a las 6:30 p.m., en el Salón Comunal Antiguo Balmoral, los martes en el Ricaute a las 7 p.m., en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, el miércoles en San Cristóbal Sur a las 6:30 p.m., en la parroquia San Cristóbal Sur, sí. Jueves, no alcanzo a leer acá bien, pues. Jueves en Castilla a las 7 p.m. Viernes en Alborizadora Alta a las 3:30 p.m. Los sábados en el norte a las 10 a.m. en el barrio Mirandela. Cordialmente invitados para que nos acompañen, saquen un ratico y vayan a participar de la palabra de Dios. También para pedirle la colaboración de una ofrenda que nos la pueden hacer por Nequi al 301-551-2161 para que nuestra comunidad pueda seguir avanzando en la misión que tenemos propuesta. Es en ese proyecto de vida que Dios nos ha dado, que es nuestra misión. Entonces, le pedimos por favor de que nos den esa ayuda
para poder así hacer crecer esta misión en la cual hemos empezado y hemos llevado hasta hoy. Gracias a todos. Amén. Señor Jesús, te pido por favor que en este día nos abrigues con tu sagrado manto y que Mamita María nos abrigue con su sagrado manto maternal y el Espíritu Santo nos ilumine con su luz en este día y que podamos siempre acogernos a ti en obra y gracia tuya, Señor. Que por obra del Espíritu Santo nos des tu santa bendición. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.